Mateo escribió probablemente su evangelio en la época, en los años 80 más o menos, luego de la crisis de Jerusalén, la caída de Jerusalén, la destrucción del templo. Cuando existe una crisis grave en la vida de la comunidad, hay que redefinir o refundar la identidad. No podemos mantenernos a medias, así, fríos, ¿no es cierto? Es necesario volver al inicio, inclusive desaprender cosas que antiguamente a lo mejor o que hasta la actualidad no me han hecho bien. Y es por eso que nosotros vemos que ya los fariseos se definen de manera radical, con leyes radicales para excluir inclusive otros grupos ya. Es gracias a eso que se logra definir el cristianismo, porque los cristianos también empiezan a cuestionarse. Los judíos cristianos y los helenistas empiezan a definir ya su propia identidad, a crear su propia realidad y a leer la Sagrada Escritura ya desde Jesús mismo, desde el acontecimiento pascual de Cristo resucitado. Esta crisis, la postdestrucción del templo de Jerusalén, busca redefinir entonces el judaísmo histórico, redefinir ese judaísmo histórico, una refundación, una redefinición, podemos decir inclusive, ¿no es cierto? Una redefinición de Mateo con el Evangelio, su propia genealogía de Jesús. Cuando hablamos de genealogía, no estamos hablando solamente de un recorrido histórico de la descendencia o de la ascendencia, si vamos desde aquí para arriba, sino la genealogía, ustedes saben, según Mateo, sirve para, la concepción judía, sirve para destacar este arraigo judío, Abraham a las raíces, y definirse. Esto es sinónimo de pureza de raza. Hemos sido enviados solo a las ovejas descarriadas de Israel. Y el envío de Jesús parece que es un poco parcial, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta que no, es la metodología del escrito, del proyecto catequético de Mateo. Es todo un proyecto catequético de enseñanza prodigiosa, inclusive minuciosa. La misión es entonces universal. El camino, bueno, ya vemos que en Abraham también, cuando se le vincula a Jesús como el hijo de Abraham, la alianza con Abraham también es universal. Cuando Dios le dice a Abraham en el capítulo 12, verso 3, en ti serán benditas todas las razas de la tierra, todas. Y eso parece que ha sido como pasado por alto para muchos judíos, que se centran solamente en la alianza que Dios hace con el pueblo de Israel, con el pueblo escogido que lo sacó de Egipto, ¿sí? Y ahora ese Dios Yahvé es un Dios como nacionalista. Por eso el pueblo de Israel es medio nacionalista. Los judíos tienen de arraigo esa religiosidad
nacionalista que los diferencia del resto de los pueblos y los hace únicos a ellos. Solo ellos, no hay más. La misión es universal, el camino de transformación social, desde los pobres y excluidos. Ahí está el capítulo 5, las bienaventuranzas, y después el capítulo 25, 31, el juicio final, que es más o menos como un examen. Cuando nosotros cantamos al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Ahí está el examen del amor, ¿no es cierto? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. ¿Sí? Entonces, como un examen de las bienaventuranzas, de todo ese proyecto que prácticamente es lo que Jesús va viviendo y va asumiendo a lo largo de su ministerio. Un Jesús que es pobre, que optó por los pobres, que vivió con los pobres, que anunció la buena noticia a los pobres, que llama a todos a la conversión, a todos que se unan, a todos para que escuchen, pero que es rechazado. ¿Es rechazado por quiénes? Por esa sociedad que goza de los grandes privilegios, por aquellos que maltratan al pueblo pobre y lo mantienen sumido en la miseria, por aquellos responsables o por aquel aparato estatal responsable de todo lo que se llama ideología que tanto daño hace a nuestro pueblo hasta hoy. El aparato propagandístico, cómo lava el cerebro a las personas y a mucha gente les convencen a pesar de ese tiempo también. Un gran catequista, un escriba cristiano, por solucionar desde Jesús o por relacionar, vamos a ver, por relacionar desde Jesús las antiguas exigencias. Las antiguas no viene a abolir la ley, sino a darle plenitud. Por eso Jesús, el Jesús de Mateo no es el que prácticamente anula, deja a un lado la ley de Moisés. Para él es muy importante la alianza de Dios con el pueblo. Esa alianza no ha caducado. Lo que pasa es que Jesús viene a darle plenitud. Esas exigencias, entonces, una relación entre las exigencias de la ley más las nuevas exigencias del reino de los cielos. Pero esas exigencias del reino de los cielos desde los pobres y excluidos. Por eso en el capítulo 5 comienza diciendo, bienaventurados, felices los que tienen espíritu de pobre. Para ser cristiano, también el hecho de ser cristiano, eso comporta una opción de vida. No se puede ser cristiano y al mismo tiempo vivir como quiera. Jesús, para ser cristiano, nos dice, hay que hacerse pobre. Esa es la condición sine qua non para ser cristiano. Nosotros pensamos que somos cristianos solamente bautizando, pero mantenemos una actitud egoísta, un sistema demasiado, competitivo, ¿no? Donde unos pocos van adelante y la mayoría están atrás, al último, no avanzan a caminar. Todo lo contrario a lo que Jesús nos pide. Tenemos en el capítulo 13, versículo 52, esa visión de la opción de Jesús, ¿no es cierto? Desde los pobres y los excluidos. Reinterpreta la historia y la realidad judía desde el mensaje y el camino de Jesús. Se dijo, pero yo ahora les digo. No anula lo que se dijo, pero yo ahora les digo. ¿Sí? No es que Jesús aumenta más leyes. Jesús explica y nos deja ver cómo tendría un verdadero sentido, cómo darle un verdadero sentido a esa ley que por sí sola es tan fría, ¿no es cierto? Se dijo no matarás, o se dijo no desearás la mujer de tu prójimo.
no cometerás adulterio, pero yo te digo, pero yo les digo, todo aquel que mire, ¿cierto? Deseando a una mujer del prójimo, ya ha cometido adulterio en su corazón, ya cometió adulterio. Las malas intenciones comienzan primero por un deseo que tenemos de lo que tiene el otro, sea algo material o lo que sea. En el Evangelio de Mateo existe una continuidad y una novedad respecto a las raíces judías. Primero, vamos a ver de la continuidad. Porque en Jesús, que es el Mesías, se cumplen las profecías y alcanza su perfección la ley. No he venido a abolir nada. Y nosotros vemos que desde el comienzo mismo del Evangelio, en el versículo 23 del capítulo 1, todo se cumple en Jesús, como dijo el profeta Isaías. Y ahí cita Isaías 7:14. Una novedad, porque la buena noticia, la buena nueva, desborda las expectativas que tenemos nosotros, las expectativas de toda la gente de ese tiempo. Por eso Jesús dice en el capítulo 9, verso 17, a vino nuevo, vasijas nuevas. No se puede echar el vino nuevo en vasijas viejas. Y da las razones. Nosotros ya entendemos cuáles son las vasijas nuevas. La vasija vieja. La vasija vieja es todo ese recipiente del Antiguo Testamento, nosotros mismos, nuestra propia vida, que sin necesidad de prepararnos, predisponernos, limpiar nuestra vida, queremos acoger ese vino nuevo que es Jesús. Imposible. No podemos con estos criterios antiguos, ¿sí? Sin aceptar la novedad que nos trae el vino nuevo. El perdón, la misericordia, el amor fraterno, la fraternidad en sí y tantas otras, la opción por los pobres, el hambre y la sed de justicia, como nos dicen las bienaventuranzas. Jesús entonces viene a ser superior a Moisés. Aprueba los mandamientos de la ley judía, pero los corrige, les da sentido, proponiendo las bienaventuranzas, por ejemplo. Las bienaventuranzas que viene a tener este carácter universal, que a todos nos involucra. Prácticamente las bienaventuranzas nos involucra a todos. Es podemos decir, es la constitución de la humanidad. ¿Por qué digo de la humanidad? No solo del religioso. Yo observo las bienaventuranzas no porque soy católico, sino porque soy persona humana. Es que las bienaventuranzas nos enseñan cómo deben ser las personas humanas, cómo llegar a ser persona humana. Por eso este código de la nueva ley es interesante. ¿Que empieza con qué? Con lo primerito. No se puede ser humano si no nos abajamos, si no somos pobres, si no nos sentimos necesitados de los demás. Porque las personas ensimismadas, orgullosas, nunca necesitan de los otros y por lo tanto siempre van a vivir encerradas en sí mismos. Se van a replegar sobre sí mismos pensando que el mundo gira alrededor de ellos. Y ese es el mundo en el que vivimos hoy, un mundo tan egoísta, ¿sí? De tanta rivalidad, que es lo que nos hace tanto daño. Se le llama evangelio eclesiástico por varias razones. Vamos a dar 6 razones por las cuales este es un evangelio eclesiástico. Primero, por el estilo literario, tan didáctico. Los relatos del Evangelio de Mateo son cuidadosamente elaborados. Imagínense ustedes la pedagogía que utiliza Mateo. Comienza con un génesis. Con un génesis. ¿Cuál es el génesis? Genealogía. Genealogía viene de Génesis. El principio, ¿no? De dónde viene todo.
¿De dónde viene Jesús? Genealogía de Jesucristo, hijo de David. Cuando ya estudiemos la genealogía mismo, yo quiero estudiar con ustedes el libro de la genealogía. Vean, a lo mejor ustedes nunca tendrán la oportunidad tal vez de entender el libro de la genealogía. Este texto del Evangelio de San Mateo que nos ocupa, Mateo que nos ocupa unos poquísimos versículos, hasta el verso 16. Sí, son 16 versículos. Y ustedes saben que Mateo distribuye 14, 14, 14. Pero ya en la primera genealogía mismo, como les dije la semana pasada, termina en David. Y David, las consonantes hebreas, esto es muy bonito estudiar este carácter de los números que tienen un carácter cualitativo. Las consonantes hebreas equivalen precisamente a 14, ¿sí? Las consonantes de David. Bien. Entonces, todos sus relatos son cuidadosos. Imagínense ustedes, secciones narrativas, 5 discursos y secciones narrativas, discursos, sección narrativa, todo eso. Precedido por la genealogía, el nacimiento, la visita de los Reyes Magos, bueno, nacimiento no propiamente dicho, porque el nacimiento de Jesús fue así, para explicarnos sobre la cuestión de José. Ahí entra en escena José, ¿sí? Ahí entra en escena. Y la última parte, la conclusión, que termina con el envío de los discípulos a la gran misión universal. 2. El carácter doctrinal, aunque no es un tratado doctrinal en sí o un catecismo. Mateo relata los hechos y milagros de Jesús teniendo presente a una, esto yo quiero que lo entendamos. No es lo mismo Marcos con Mateo. No es lo mismo. Por Dios. Ustedes van a decir, pero es que Marcos y Mateo nos hablan de Jesús mismo. No, Mateo tiene características propias. Los hechos y milagros, las palabras que relata, las palabras de Jesús que relata Mateo, tienen presente a una comunidad cristiana de la segunda generación. Por eso se dice que probablemente, más bien, más que seguro, no fue Mateo Leví, el discípulo de Jesús, el que escribió este evangelio. No. ¿Por qué? Porque los destinatarios de este evangelio ya es una comunidad que está caminando, que ya está conformada. Pero bueno, no conformada como tenemos ahora las comunidades, pero sí una comunidad que se va ya solidificando, que ya va consolidándose poco a poco, que comienza ya a organizarse inclusive y necesita ser instruida en la nueva ley que nos ha traído Jesús. Necesita instrucción. Tercero, el Jesús que presenta Mateo no es como el Jesús de Marcos. Acuérdense ustedes, el Jesús de Marcos es un Jesús espontáneo, un Pedro rústico y todo lo demás. Para el Evangelio de Marcos, los discípulos no tienen fe, no tienen nada. En cambio, para Mateo, tienen poca fe. O sea, sí tienen fe, pero tienen que madurar un poquito más. Marcos, de cambio, dice, no tienen nada de fe. No tienen. En cambio, el del Jesús de Mateo es el Jesús de la fe de la comunidad, en el que la comunidad cree. Ese Jesús de la fe que la comunidad vive, expresa y celebra incluso en la liturgia, lleno de dignidad, un Jesús. Imagínense ustedes como dice, entonces
cuando haya pasado la gran tribulación, verán al Hijo del Hombre venir con gran poder y gloria. Vean en el juicio final, el Hijo del Hombre viene con gran poder y dice a los ángeles que convoquen, ¿sí?, a todos los habitantes de los 4 puntos cardinales, que toquen la trompeta. Un Jesús glorioso, ¿no? 4. Los apóstoles, el tema de los apóstoles. A diferencia del grupo asustadizo, ¿no? Asustado, duro de cabeza y tardo en entender que nos presenta Marcos, sin ningún paliativo. Cuando digo paliativo, estoy diciendo Marcos muestra la cruda realidad de la comunidad, del grupo. Como cuando alguien les pregunta a ustedes, a mí también me han cuestionado, padre, yo no leo la Biblia porque en la Biblia se habla de guerras, de injusticias, de tantas cosas malas y eso Dios aprueba. A ver, vamos a entender estas cosas. Es que Dios no quiere ocultar nada. Y esta historia es el campo donde Dios se revela, la historia tal como es. Que Dios no quiere sacarnos del mundo, tapar, ¿no es cierto? O sea, nosotros quisiéramos tener un Dios medio socapo, ¿no es cierto?, que esconda la realidad. No, Dios se revela en la realidad tal cual es, tal como es. Por eso hasta ahora y hoy mucho más, el Dios que nos muestra Jesús es un Dios Padre misericordioso que nos quiere tal como nosotros somos. ¿Cuántas veces nosotros, si fuera Dios un ser humano así nomás, limitado, ya lo hubiéramos matado a Taita Dios, ¿no es cierto?, de las iras, tanta cosa que la humanidad hacemos, ¿no? Entonces, en cambio, en Mateo presenta un modelo de apóstoles, de acuerdo a una comunidad que comienza ya a organizarse y que necesita del ejemplo, prestigio, la autoridad de sus responsables, reconociendo sus defectos. Hay que reconocer, si tu hermano peca, corrige las olas. Si no entendió, llama a 2. Y si no entendió esos 2, llama a la iglesia. Pero hay que corregir, la corrección fraterna es necesaria. En el Evangelio de Mateo es importante hablar de sus responsables. Reconocen sus defectos, sus asperezas, liman asperezas, se corrigen entre ellos. Inclusive Jesús les dice, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Los problemas de las comunidades locales se resuelven en la misma comunidad. No hay necesidad de acudir a Pedro, ¿no? Pedro tiene su autoridad, pero la comunidad también tiene esa autoridad, porque forma parte como comunidad de la gran iglesia, de la gran comunidad. Los apóstoles, según Mateo, terminan comprendiendo las enseñanzas de Jesús, sus parábolas. Lean ustedes el capítulo 16, versículo 12 de Mateo. Incluso le reconocen como el Hijo de Dios, 14:33. Lo que sí, Jesús no se autoalude el término de Hijo de Dios él mismo. Cuando les habla del reinado de Dios y les pregunta que si han entendido, ellos dicen que sí. Que bueno, son unos apóstoles inteligentes que comprenden así como nosotros. Comprenden. Enseguida Jesús los compara como un letrado, con un escriba experto que saca de su baúl cosas antiguas y cosas nuevas. Todo sirve. Hay muchas de las cosas antiguas, hay cosas que sirven. De lo nuevo hay cosas que sirven.
5, el tema del reino de Dios. Han entendido que la instauración del reinado de Dios no es tan inminente. Ahí podemos nosotros leer, por ejemplo, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, donde que es el primer escrito del Nuevo Testamento, allá por los años 42, 45, cuando Pablo habla de la inminencia del reino. Parece que por esto muchos se apuraron en vender sus cosas, en despojarse de todo. Como ya Cristo va a venir por segunda vez, ¿qué sentido tiene ya tener nada? Inclusive hacer nada. Vivamos ya pensando en la venida de Jesús, que va a ser pronto. En vista que Jesús no llega, y algunos que han vendido todo, de pronto ya se gastaron todo lo que tenían, ya no tienen de dónde comer, no tienen de qué comer. Entonces, luego ya en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, ya Pablo aclara sobre el sentido de la parusía. ¿Sí? No es tan inminente como se pensaba, de manera, se pensaba a lo mejor al pie de la letra. Jesús promete volver, promete venir, pero nadie sabe ni el día ni la hora, nadie sabe cuándo. Y por eso en los evangelios se cuestiona cómo será eso. Antes de la venida de Jesús nos espera un largo camino que recorrer. Hay que anunciar la buena nueva. Tenemos que dedicarnos. Cuando lo ven, cuando asciende Jesús al cielo, esa es la segunda la lectura de la lectura que nos presenta la liturgia para esta semana, ¿sí? La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y dice así: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Volverá. ¿Qué hacen parados ahí mirando al cielo? Esto alude también de una u otra manera a esa realidad que vive la gente, ¿no es cierto? Parados mirando al cielo a ver si la solución viene de arriba. Y nos espera una trayectoria, un camino que tenemos que recorrer. El camino que Jesús nos ha mandado hacer, la misión, anunciar la buena nueva. Tiene también el tema de la iglesia. Este es el sexto tema. Este reinado de Dios en camino hacia su manifestación, la manifestación definitiva, ha tomado cuerpo en la comunidad cristiana, a lo que Mateo le llama la iglesia. La iglesia es la continuadora legítima del Israel histórico. La iglesia. En la iglesia viene a constituirse el Israel auténtico, que ha entrado ya en la etapa de añorar el pasado, ni renegar tampoco de él. El pasado forma parte de nuestra vida y es necesario aprender de la historia, es necesario aprender del pasado. Ahora, la comunidad se congrega en su lealtad a Jesús, Mesías y Maestro, nuevo Moisés, hijo de David. Vean ustedes, hijo de Abraham. Es una comunidad consciente y organizada. Es organizada, en la que van entrando normas de conducta. Ustedes saben que cuando una comunidad se organiza, es necesario ya establecer leyes, normas de conducta, reglas de juego, ¿sí? Inclusive prácticas sacramentales y litúrgicas, y hasta una institución judicial. Si tu hermano peca, corrígela sola. Si no, llama a dos. Si no, llama a la iglesia. Un prederecho canónico, podemos decir, ¿no? Y una comunidad que se abre felizmente a judíos y paganos. Una comunidad abierta, universal. Quiero terminar con esta parte, la cristología. ¿Cuáles son los títulos cristológicos de Jesús?
A Jesús se lo llama hijo de David, hijo de Abraham, el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿sí? El Emmanuel, el hijo del hombre. Jesús es el nuevo Moisés, subió al monte. En Mateo 28, versículo 16, ¿a qué monte los convocó Jesús? Les ordenó llegar. No se sabe. Lo que sí se sabe que es en Galilea. Unos dicen que es el monte de las bienaventuranzas, otros dicen que es el monte Tabor. No se sabe dónde será, en cuál monte será. Bueno, posiblemente en el monte Tabor. Ahí los congregó a los 12. Jesús es el Hijo de Dios. Nació de María. María, la madre de Jesús. Bueno, parece que he hablado mucho y ojalá no haya hablado muy rápido. E inclusive, ojalá me haya dado a entender. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto que les he dicho? De todo esto que les he dicho, es importante las características del Evangelio de Mateo. Como, ¿por qué se llama eclesiástico? Ya les he dicho por 6 razones. Por el estilo literario que tiene, muy pedagógico. 2, el carácter doctrinal. Hay bastante doctrina. 3, el tipo de Jesús que presenta no es un Jesús espontáneo, así como aparece en el Evangelio de Marcos, sino ya es un Jesús de la fe. Un Jesús de la fe. El 4 punto, características de los apóstoles. ¿Sí? Los apóstoles aquí, en cambio, tienen son organizados, ya forman parte de una comunidad y lógicamente se está formando. Se está formando. No es una comunidad madura, consciente, misionera y todo lo demás. Sí, que tienen sus problemas, sus líos, pero que los resuelven, que reconocen sus errores y siguen adelante, que escuchan atentamente la palabra de Jesús y la atienden y la entienden, la asumen. Por eso todo el sí que existe en el Evangelio de, en quinto lugar, el concepto de reino de Dios. El reinado de Dios es la misma presencia de Jesús en la comunidad. Y como 6º punto, el concepto de iglesia. La iglesia no es una jerarquía en sí. Esta iglesia de Mateo, como les dije la semana pasada, no está gobernada por obispos, por el Papa, por nada. Es una comunidad. Y lo importante para el Evangelio de Mateo es el tema de la fraternidad. Nada puede estar por encima de la fraternidad. Y leyendo entre líneas del capítulo 23 de Mateo, podemos darnos cuenta nosotros de eso que quiso decirnos Jesús, cuando dice, no digas a nadie maestro. O sea, no aprendas de otros maestros. Si bien es cierto, muchos maestros están sentados en la cátedra de Moisés, pero desgraciadamente su enseñanza no es legítima. Jesús no dice que la ley no es legítima, la enseñanza de ellos es la que no es legítima, porque no parte del testimonio de vida, no parte de su modo de ser, de un modo de ser coherente con la ley, con la alianza de Dios con su pueblo. Y después no digas a nadie catequeta, guía, porque yo soy el guía. Con eso Jesús nos pone a todos a mirarle a Él, a contemplarle a Él como el único, a quien tenemos que seguir, evitando otros modelos que tanto daño nos hacen y que nos propone de pronto el sistema absorbente en el que en ese tiempo vivía el pueblo judío y en el que en este tiempo también vivimos nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos paradigmas existen en el mundo que nos absorben demasiado y desgraciadamente nos hacen alejarnos del camino de Dios?
Buena noche. Esto es lo que quería compartir con ustedes. La próxima semana vamos a hablar sobre la genealogía de Jesús. Tengo un trabajo interesante sobre la genealogía. ¿Cuál es el significado de la genealogía? ¿Por qué Mateo pone la genealogía? ¿Qué quiere decirnos con eso? Lucas también pone una genealogía. Lucas es posterior a Mateo. La una es ascendente, la otra en cambio es descendente. La una se va hasta Abraham y el otro se va hasta Adán. Sí, hasta Adán. ¿Quién vale más? ¿El que pone hasta Abraham o Adán? ¿Quién fue primero? Adán. Bueno, eso vamos a analizar el próximo miércoles bíblico. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Podemos ahí sí abrir los micrófonos, hermanito Juan.